Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Aborto. Bueno, y como parte o integrantes de esta embarcación, tripulantes de esta embarcación de mujeres sobre olas, también colectivos y organizaciones de mujeres que promueven las prácticas que esta embarcación está promoviendo en aguas internacionales, se pronunciaron sobre el tema al momento de que la prensa cuestionó qué están haciendo, cuál es el objetivo de esta ONG. Así respondió una de las coordinadoras. Pasa que tienen es turístico. Aquí en Guatemala lo que haremos es que abrir el barco para que la gente visite y reciba informaciones. Esa es una actividad turística. ¿A quién le solicitaron ustedes autorización sabiendo que Guatemala prohíbe el aborto? ¿Qué tiene a ver el barco? No he entendido. No, me refiero a quién. Ustedes, las prácticas que están haciendo, se trata de unas prácticas ilegales en el país. No hay ninguna práctica ilegal que se pasa en el territorio de Guatemala. Ese aborto tiene la capacidad de hacerse, ese barco, tiene la posibilidad de hacerse abortos seguros bajo la ley de Austria, pues que en aguas internacionales, esto es, a 12 millas de la costa de Guatemala, fuera de la jurisdicción de Guatemala. Pero son guatemaltecos las personas que les van a hacer esas prácticas. La jurisdicción es de Austria. Si una persona de Guatemala, ¿qué pasa hoy? Si la persona de Guatemala tiene plata, va a los Estados Unidos, va a la Ciudad de México y se hace un aborto seguro. Eso es legal. Hacerse un aborto en otro país es legal. Y por eso que no cambia la ley. Pero ¿cómo hacen para conocer ustedes las condiciones físicas de las mujeres que intentan hacer esta práctica sin el menor conocimiento? Tenemos un médico de 20 años que es un ginecólogo que hace 20 años trabaja con aborto. Además, aborto con pastillas es uno de los procedimientos médicos más simples, seguros y efectivos que hay. Ustedes no van a donar En Guatemala, ¿por qué este país? Porque en este país se pasan 65.000 abortos a cada año. Más de 21.000 mujeres se van al hospital por la falta que hace tener el procedimiento seguro, que es tan sencillo, tan simple, tan práctico y que puede verdaderamente salvar la vida de tantas mujeres aquí en Guatemala. ¿Ustedes qué acción legal han presentado para permanecer acá? Aún estamos trabajando en eso y la abogada no quiere aún divulgarlo. Aún cuando pueda voy... Doctor, ¿van a seguir ustedes Estuvo saturada. Hay muchas guatemaltecas que Sí. están interesadas en abortar. Muchas mujeres de Guatemala necesitan esa demanda. No tengo el número aquí conmigo, pero están llamando desde que lanzamos la línea, desde esta mañana, está muy fuerte. Las declaraciones de la coordinadora de la campaña Mujeres sobre Olas. La pregunta que habíamos dejado antes del corte es qué medidas preventivas se pueden tomar para no llegar a la situación en donde una mujer contempla la posibilidad de realizar una práctica abortiva. Astrid. Primero que nada, yo sí considero que es necesaria la educación sexual. Nosotros como AFI estamos apoyando en el Congreso de la República a los diputados que quieren presentar estas leyes de educación sexual, una ley de educación sexual que sea responsable, una educación sexual afectiva, que involucre tanto a la familia, a los padres de familia, para que ellos puedan también apoyar a sus hijos en los problemas que van a enfrentar y a poder recibir esa educación sexual, porque realmente este es un problema que nos afecta como sociedad, no es nada más a los jóvenes, no es nada más a las mujeres, esto es algo que nos interesa a todos, a los niños, a los jóvenes, a los padres, y no se puede tener una educación sexual sin que involucren a todos los actores de esa educación. No es solo el Estado, no es solo los jóvenes, no son solo las mujeres que tienen violencia, que experimentan algún tipo de violencia, sino somos todos los que nos tenemos que involucrar. Y eso es lo que nosotros queremos que el Congreso de la República y las organizaciones y las autoridades estatales que tienen injerencia con estos temas de educación sepan que tenemos ciertos derechos humanos que hay que respetar, que no solo los derechos de las mujeres y el acceso a la salud importa, sino que también importa el derecho a la vida del niño que está por nacer, y que necesitamos una educación sexual responsable, con valores y que involucre a todos los miembros de la sociedad. Educación sexual, ¿en qué sentido, en qué vías se debería de promover como una medida de prevención para no llegar a estas situaciones de vulnerabilidad, Estefan?
Sí, efectivamente se debe promover la educación sexual integral a través de diferentes formas, entre ellos podría ser una ley que reconozca estos derechos, aunque ya hay algunas que establecen ciertas obligaciones del Estado de Guatemala. Lo que aquí yo quiero añadir es que esta educación sexual integral debe ser laica, sobre todo en el tema laico, que no tenga intervención ningún tipo de religiosidad. Lo segundo es que sea profesional y que sea brindado por el Estado, y le comento esto. Guatemala somos más de un 50% de que vivimos en extrema pobreza. Eso quiere decir que no tenemos acceso a diferentes derechos como tal, por ejemplo la educación. No me imagino una persona, una familia que no ha recibido educación sexual tratando de educar a su hijo. Por supuesto que debe participar la familia, pero le voy a poner mi ejemplo. Yo no recibí la educación sexual a través de mi familia, sino la recibí ya cuando era mayor de edad, de una forma más profesional. Muchos de nosotros crecemos en ese tipo de educación, entonces esto debe de ser garantizada por el Estado, debe ser laica, profesional y que se base sobre todo en derechos humanos. Y quiero decatar muy profundamente, porque Guatemala es parte de un sistema internacional de derechos humanos, no tenemos que rebuscar o inventarnos cosas, y hay convenios internacionales que establecen cómo la educación sexual se debe de impartir, cuáles son derechos sexuales inminentes para cada persona. Entonces me parece que debe ser de esta forma, pero sí debe ser sobre todo laica, integral y profesional. Ahora, el problema y ahí el debate en cuanto a la educación sexual es qué orientación va a tener. Stephanie tiene una visión de una orientación laica. AFI habla mucho de los interlocutores que tienen que entrar en esta educación sexual. ¿Hasta dónde debe el Estado promover o impartir la educación sexual? Y si esta debería de tener componentes más allá del Estado, con otros, como por ejemplo la familia, la escuela, las iglesias en sus diferentes denominaciones. ¿Qué visión tienes de la educación sexual que se debe impartir a todos los guatemaltecos? Sí, yo creo que es importante reconocer la necesidad de esta educación sexual. Nosotros como AFI sí creemos que necesitamos involucrar a todos los actores de la sociedad guatemalteca. No podemos negar que la iglesia es un ente social fuerte, un ente social importante. No estamos en contra de que la educación sexual sea laica, porque creo que en este caso, digamos, podríamos separar o no necesitamos involucrar a la religión en los temas que nosotros ya conocemos, que son derechos humanos que no hay que violar, pero tampoco hay que dejar a la iglesia por un lado, porque nosotros, por más que seamos un Estado laico, no podemos decir que somos un Estado pagano que va a rechazar todo tipo de religión. Incluso en las diferentes iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso que tratan de promover la educación sexual, se habla de una cosmovisión, por ejemplo, de respetar la cultura de los pueblos, de respetar la religión de las personas. Y así como están diciendo que nosotros como Estado de Guatemala tenemos ciertos convenios internacionales y derechos humanos que hay que respetar, estos convenios internacionales a los que aducen también reconocen un derecho, por ejemplo, de libertad de religión, de libertad de expresión, y el poder profesar mi religión y hablar de mi religión es un derecho también humano que está protegido internacionalmente. Si se da una educación sexual integral, ¿eso incluye también enseñar la utilización de métodos anticonceptivos? Yo creo que es importante hacer la distinción entre los métodos anticonceptivos y los métodos abortivos o posteriores, digamos, a la concepción, porque esos realmente son términos que internacionalmente no están claramente delimitados. Por ejemplo, hay métodos que son anticonceptivos modernos que atentan en contra de lo que la Constitución establece de proteger al ser humano desde la concepción. Entonces es muy peligroso utilizar los términos tan ambiguos y dejar que organizaciones internacionales o corrientes internacionales vengan a Guatemala a decir qué es el método anticonceptivo correcto. ¿Qué es entonces, para definir o clarificar desde su punto de vista, Stephanie, un método anticonceptivo y si existen estos métodos abortivos? Sí, son términos, bueno, uno es correcto, el otro es equivocado. Los métodos anticonceptivos son aquellos que ya han sido reconocidos, como bien dice, por instituciones no solo internacionales, sino nacionales de salud. Y estamos hablando de una cantidad de métodos como tal. El tema de métodos abortivos,
digamos, no existe como tal. Existe ciertos métodos, no soy médica, no soy especialista en esto, pero que promueven, por ejemplo, cuando una niña ha sido abusada sexualmente, pues se le da un kit de emergencia que se le llama así desde el punto de vista médico, en donde se incluyen una serie de medicamentos dentro de estos retrovirales y otro tipo de medicamentos para que no pueda haber, para tratar de evitar, digamos, del producto de esta violación salga embarazada. Entonces son temas que no se deben de confundir y que no son el término correcto. Me parece que el tema de la educación sexual, regresando un poco con esto, sí debe ser suficientemente laica, tal y como decía aquí la colega, cuando estamos hablando de iglesias, ¿qué iglesias? Porque decía que la iglesia debe intervenir. ¿Qué iglesia debe intervenir? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál no está correcta? Entonces, por eso, para evitarnos este tipo de problemáticas es que debe ser laica, para cada quien en un espacio privado, pueda decidir, como bien dice, que tenga derecho a escoger su religión, pero no se puede imponer una religión sobre otra, ni en temas educativos sexuales, ni en cualquier otro tipo. Entonces, son temas que están totalmente apartados y que sí hay que apostarle a una educación sexual integral, laica y científica para este caso. Pero mientras haya una visión de una iglesia en particular, esto no va a ser posible, porque esa visión se va a imponer al resto de las demás. Por ejemplo, volviendo al tema del aborto, ¿cómo se debería de instruir a los jóvenes en el tema de qué es el aborto desde su visión de una educación sexual integral? ¿Qué sería el aborto? Bueno, yo creo que hay que hablar claro, hay que decir las cosas como son. Cuando uno decide terminar la vida de otro ser humano, no hay otro nombre para eso que no sea que la persona muera. O sea, si hay vida y se termina esa vida, yo no puedo hablar del derecho humano de una persona a terminar la vida de otra. O sea, hay que decirle claro a los jóvenes cuáles son las consecuencias de realizar un aborto, qué está sucediendo realmente. No están ejerciendo un derecho, están terminando con la vida de un ser humano inocente, que no se puede hacer discriminación ni por la forma en la que fue concebido, ni por las semanas de desarrollo que él tiene, sino que hay que reconocer la dignidad humana de la persona desde el momento de la concepción. Aborto desde su visión de una educación sexual integral, ¿qué sería? Sí, básicamente el aborto es una interrupción que se debe de dar. Para eso hay procedimientos médicos establecidos que deben de llenar esas calidades. Efectivamente, en Guatemala sí se realizan estos abortos en clandestinidad, y lo que han hecho otros países en estos casos es tratar de legislarlo y que hayan clínicas seguras, que hayan el espacio real y que pueda ser sustantivo en estos casos para que las mujeres no pasen en esto. Otro tema que es bien importante, que creo que debemos de abordarlo, es cuando se legisla un tema, no significa que todas las mujeres, si en algún momento Guatemala decidiera legislarlo, es que todas las mujeres vayan a ir a abortar. Ese es un derecho de cada mujer que solo únicamente le compete a ella. En este caso nadie más podemos decidir por el cuerpo de estas mujeres, de qué realizar con su cuerpo. Yo no puedo decir con una persona si se hace, por ejemplo, un tatuaje, si hace cualquier cosa con su cuerpo. Yo no puedo decidir. Entonces debemos de respetar el derecho de las mujeres de querer hacerlo o de no querer hacerlo. Bueno, vamos al corte. La etiqueta SF Aborto, ¿qué opina usted de las opiniones de Stephanie y de Astrid? Volvemos luego del corte.